Buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. El salario básico unificado se mantendrá en $400 para el año 2021. Sin embargo, para dos segmentos de personas, trabajadores y desempleados, el gobierno entregará una compensación de $60 y $100 respectivamente. Luego que representantes de los trabajadores y empleadores no llegaron a ningún acuerdo respecto del incremento salarial para el siguiente año, el Ministerio de Trabajo, en base al cálculo de la inflación proyectada que dio como resultado menos 1,01%, tomó la decisión. De acuerdo a lo que establece el Código del Trabajo, no hay la posibilidad de incrementar el salario básico unificado para el año 2021 y por lo tanto debe mantenerse, de acuerdo a lo que dice la ley, en $400. Según la autoridad, la afectación directa del no incremento salarial aborda a un 4,8% de trabajadores, mismos que perciben como remuneración un salario básico unificado. Al no existir alza salarial, el gobierno compensará en algo ese segmento. Y lo pagará directamente en el primer trimestre del 2021 en un solo pago, con una transferencia de $60 a todos aquellos trabajadores que ganan el salario básico. Además de esta compensación, está otra de $100, que será entregada a todos quienes se encontraban con un contrato de trabajo durante 2020 y producto de la pandemia lo perdieron. Lo que se ha planteado con este mecanismo es que estos recursos sean depositados en las cuentas individuales de cada una de estas personas en la Seguridad Social. La pregunta es, ¿cómo la cartera de trabajo conocerá a qué trabajadores o desempleados deberá cancelar los $60 o $100 respectivamente? No dependerá de los ecuatorianos ni el tener que registrarse, ni el tener que justificar, sino serán las afiliaciones de la Seguridad Social las que determinarán, uno, los ecuatorianos que ganan el básico, y dos, los ecuatorianos que, habiendo estado afiliados a la Seguridad Social, han perdido su trabajo y no lo han podido recuperar nuevamente. Según el gobierno central, lo que se busca con esto es garantizar todos los derechos para los trabajadores. Mostró su apoyo a la determinación del Estado. Conocido que el salario para 2021 permanecerá en $400, desde las organizaciones de trabajadores se generalizan los rechazos. Esta acción del gobierno nacional evidentemente que obedece a los acuerdos con los empresarios. Los empresarios desde el inicio plantearon el hecho del congelamiento salarial y una posición de congelar durante 4 años el salario de los trabajadores. El sector empleador tiene otra visión. Ellos creen que la decisión del Ministerio del Trabajo, además de ser técnica, es lógica, pues el incrementar los salarios podía poner en peligro el empleo. Considero que dentro de todo ha sido una decisión objetiva. Creo que el momento no da como para subir los salarios. Ya en la segunda parte, con ello nos referimos a las compensaciones por una sola vez de $60 y $100. Los frentes populares y organizaciones sociales se muestran aún más indignados. ¿Qué significan esos $60 entre comillas al año? Significa eso 0,02 centavos la hora de trabajo. Es decir, significan 0,016 centavos el día. Es decir, ni siquiera para los pasajes o para el incremento de pasajes en la ciudad de Quito. Aunque no va por el mismo lado, Patricio Alarcón cree que aquello puede traer consecuencias a cualquier otro gobierno. Si usted no tiene plata, no puede seguir dando bonos, pero además tenemos que tener cuidado que esto sea un mal precedente, pues. Entonces, cuando estemos pasando por una crisis económica, igual usted tiene que buscar una manera de compensar por motivos políticos a la gente cuando la realidad es otra. De siempre las visiones de trabajadores y empleadores se muestran divididas. Sin embargo, hoy la certeza es que el salario permanecerá en 2021 en $400. Las inconformidades, al menos de los trabajadores, serán expresadas en protestas en los próximos días. Informó Javier Rosero. 221 alcaldes convocan a una movilización para el día de mañana por la reducción de asignaciones presupuestarias a los municipios del país. Agentes metropolitanos y una amiga evitaron que una joven se lance del puente del río Chiche. Con el tradicional Te Deum y el embanderamiento de la ciudad, arrancaron oficialmente las fiestas de Quito. Ataque terrorista en Nigeria causó la muerte de 110 campesinos.
Ahora les contamos que a partir de este jueves el Consejo Nacional Electoral ya podría dar respuesta a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que de forma parcial aceptó impugnaciones en contra del binomio Arauz-Rabascal. Existen críticas al desarrollo de las elecciones del 2021. Quizás muchos podrían calificarla como una decisión al puro estilo Poncio Pilatos. Pero como que alguien se quiere aquí, como le decía, lavar las manos y mejor... No quisiera pronunciarme en ese sentido, sino que simplemente el Tribunal Contencioso ha emitido su sentencia y nosotros tenemos que acatar. Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, difiere con lo dicho por el consejero José Cabrera del Consejo Nacional Electoral y se muestra crítico ante la actuación del Tribunal Contencioso Electoral, reforzando que aquí sí existió el histórico lavado de manos. Sí, porque yo no comprendo la actitud del Tribunal Contencioso Electoral, que primero habilita a todos los movimientos que no tienen ninguna trascendencia ni respaldo para que participen en el proceso electoral, causando serios problemas a la organización de todo el proceso. Reacciones generadas tras la resolución del contencioso electoral que este fin de semana aceptó de manera parcial las impugnaciones en contra del binomio presidencial Arauz-Rabascal. El motivo sería que el CNE en un solo informe puso los dos recursos de Maico Laulestia del Movimiento Ahora y de los accionantes Carlos Darboleda y Wilson Freire. En otras ocasiones también se ha hecho lo mismo, en la misma resolución se ha hecho los temas de objeción y también la calificación de candidaturas. Una vez que esté en firme la resolución, el pleno del organismo electoral deberá pronunciarse en 3 días. Y de ahí, nuevamente, podría originarse el vaivén. Sea cual sea la respuesta del Consejo Nacional Electoral, va a ser apelado nuevamente al Tribunal Contencioso Electoral, porque alguna de las partes que no le guste apelará. Situación preocupante para Oleas, que con esto refuerza la tesis de que el Tribunal Contencioso Electoral debe desaparecer. Para que los conflictos que se generan en un proceso de elecciones pasen a una sala especializada del contencioso administrativo que hay a nivel nacional, candidaturas nacionales en la Corte Nacional de Justicia. Entonces no necesitamos tener un organismo ahí que te pasa sin hacer nada en época de elecciones y después se pone muy activo políticamente cuando llegan las elecciones, causando los trastornos que estamos viendo a la presente fecha. Informó Héctor Romero. El binomio presidencial Álvaro Noboa-Gino Cornejo demanda la intervención de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para que investiguen la supuesta violación de derechos humanos al no permitir que puedan oficializar su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Los seguidores de Álvaro Noboa y quienes integran el movimiento Justicia Social no dan su brazo a torcer y por segunda semana consecutiva no dejan de protestar en los exteriores del Consejo Nacional Electoral CNE para exigirse de paso el inicio de la inscripción del binomio presidencial Noboa-Cornejo. Inclusive, con su malestar han traspasado fronteras. Una ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, ante las Naciones Unidas, la misma que ya fue admitida al trámite por los derechos que pretenden violar de nuestro candidato Álvaro Noboa. Otra denuncia han presentado en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Que no vamos a parar hasta que se cumpla con la ley, hasta que se cumpla con la sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral. De ser el caso, lo resuelto por organismos internacionales sería de inmediato cumplimiento. No vamos a permitir que la corrupción prime en el Ecuador. No vamos a permitir que la falta de transparencia prime en el Ecuador. También la semana pasada presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado, informó Héctor Romero. 9 de las 17 agrupaciones políticas convocadas por el COE firmaron el Acuerdo por la Salud, Vida y Democracia. En el documento se establecerán parámetros que eviten la propagación del COVID-19 durante la campaña electoral. Sin embargo, las autoridades señalaron que no existen sanciones para quienes incumplan con estas disposiciones.
Datos del ECU 911 establecen que hasta el momento se efectuaron 17 inscripciones en el CNE, en las cuales se han agrupado a no menos de 5.000 personas. Y en las concentraciones políticas a escala nacional se ha reportado la asistencia de al menos 38.000 ciudadanos. En varias de estas aglutinaciones las normas de bioseguridad poco se cumplen. Los representantes de varias de las organizaciones políticas que efectuaron este tipo de encuentros aseguraron que poco pueden hacer ante la situación. A veces esto está fuera de control, como les pongo un ejemplo, lo del transporte, ¿no? Las autoridades ahí nos dicen respeten esto, pero utilizar la distancia donde podamos, pero más allá de eso es muy difícil. Mientras otros voceros de algunos partidos políticos plantean varias opciones para evitar aglomeraciones, como la utilización de medios digitales. Desarrollen su campaña vía en línea, ¿no? No concentraciones populares. Estamos tratando de hacer caravanas para que cada uno vaya en su vehículo y poder de esta manera llegar a la gente con la información de la propuesta de nuestro movimiento. Las autoridades municipales mencionaron que está prohibido las concentraciones de grupos mayores a 100 personas en espacios públicos. Sin embargo, no están establecidas las sanciones cuando hay incumplimientos. Conversaciones que hemos tenido con el Consejo Electoral Provincial, hemos revisado toda la normativa legal y no hay restricciones para la expresión de la democracia en este sentido. Por lo que se exhortó a los líderes de los movimientos políticos para evitar que las campañas incrementen los niveles de contagio de coronavirus, por medio de un acuerdo por la salud, vida y democracia que se construirá a través de mesas de trabajo. De las 16 organizaciones han firmado 9, las otras, el 40%, esperan en la mesa técnica generar nuevas decisiones y firmarlo. Mientras el CNE prepara las medidas de seguridad que tomará durante las elecciones de febrero del 2021, informó Sofía Vintimilla. Atención, Ecuador se acerca a los 200.000 infectados por coronavirus. Autoridades adjudican esta cifra a la indisciplina ciudadana. Solo este fin de semana se registraron casi 3.000 aglomeraciones en distintos puntos del país. Es impresionante la indisciplina ciudadana. Fin de semana y al parecer la pandemia acaba para los confiados. Este es un barrio de San Lorenzo, Esmeraldas. Y solo aquí había 600 personas en plena fiesta. Festejos que están prohibidos a escala nacional y que la policía se demoró al menos 3 horas desalojando a todos. Pero si esos 600 indisciplinados le sorprendieron, imagínese este otro caso. En Manabí ya no fueron cientos, sino miles las personas aglomeradas. Aproximadamente estamos hablando de unas 2.000 a 3.000 personas que existían en el momento que llegamos al lugar. Y aunque no les gustó el desalojo, las autoridades tuvieron que intervenir en pro de salvaguardar la salud de quienes hacen caso omiso. Tranquilo, tranquilo. Déjanos salir, Pero mientras tanto en Quito, otra fiesta en el centro histórico fue intervenida por las autoridades. En este caso, al menos 200 personas. Y es que Ecuador, según cifras del Ministerio de Salud Pública, registra 192.685 casos positivos de coronavirus a escala nacional, con 13.461 fallecidos entre confirmados y probables. La autoridad ante las aglomeraciones sin control se muestran preocupadas, pues solo este fin de semana hubo 2.963 y desde que empezó la pandemia. Hasta el momento tenemos 94.647. En cuanto a las fiestas, se registran más de 30.000 a nivel nacional. Y sobre los libadores, 233.837, es decir, son números bastante altos. Que se sienten impotentes, dice, porque la gente no entiende la peligrosidad de la pandemia, que incluso registra mayor indisciplina que cuando no había virus. Comparado un feriado con pandemia versus un feriado donde no teníamos pandemia, las aglomeraciones crecen el 195%. Las provincias de Pichincha, Guayas y Azuay son aquellas donde se registran los mayores índices de desobediencia a las normas de prevención del COVID. Ahora que todos los días se reciben pacientes buscando atención médica, pues en Quito el sistema de salud público está lleno y cada vez son más personas las que necesitan de una unidad de cuidados intensivos. Que alrededor de 20 pacientes están en lista de espera. Informo, Marilyn Jaramillo.
La vacuna de Moderna buscará la autorización de emergencia para Europa y Estados Unidos luego de anunciar que tiene una efectividad del 94%, mientras que Estados Unidos se prepara para una explosión de casos de coronavirus debido a las festividades de Acción de Gracias. La vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna es una de las más avanzadas y la que más esperanzas deja a todos los habitantes del mundo luego de que expertos anunciaron que su eficacia para prevenir casos de COVID-19 es del 94% y del 100% para evitar casos severos. Ante estos resultados, desde Moderna se anunció que buscarán de forma inmediata a Estados Unidos y Europa la autorización para vender su vacuna, pues según los científicos esta, hasta el momento no ha generado ninguna preocupación seria sobre su seguridad. Moderna se convierte en la segunda empresa estadounidense luego de que Pfizer solicitó la semana pasada la autorización para comercializar su producto. Según las autoridades del país, si no hay problema durante este proceso de aprobación, se espera que las dos vacunas puedan empezar a administrarse a finales de este año. Estados Unidos al momento registra más de 13 millones de casos de COVID-19, pero expertos predicen una explosión de infecciones durante los próximos días. Eso luego de que millones de estadounidenses decidieron viajar para reencontrarse con sus familias por el Día de Acción de Gracias. En Europa, en cambio, autoridades dieron a conocer que existe una gran posibilidad de que las empresas del continente eviten contratar a un trabajador si no quiere vacunarse contra el COVID-19, y no por eso consideran que la inyección tenga que ser obligatoria, sino voluntaria. Esto mientras que autoridades rusas informaron que desde la semana pasada empezaron con la distribución de la vacuna Sputnik V en la población local, misma que tiene una efectividad de hasta el 92%. Sin embargo, la vacuna de Oxford hoy no presentó noticias positivas. Todo lo contrario, un voluntario interpuso una demanda de $670,000, alegando que tras la aplicación de esta vacuna, sufrió una encefalopatía aguda, por lo que su cerebro estaría totalmente afectado. El hecho ocurrió en la India, y hasta el momento la farmacéutica no se ha pronunciado. Informó Ismenia Solórzano. Más adelante, alcaldes del país se movilizarán por las asignaciones presupuestarias a los municipios. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Alcaldes del país se concentrarán este martes en la Plaza Grande por los recortes en las asignaciones presupuestarias a los 221 municipios. Esperan ser recibidos por el primer mandatario. Además, presentaron una acción legal. La reducción del presupuesto a los gobiernos seccionales es un hecho tras la publicación de 2 acuerdos ministeriales el pasado viernes. Los alcaldes del país advierten que el gobierno no estaría cumpliendo con las asignaciones que acordaron meses atrás. Se publican estos acuerdos ministeriales terminando el diálogo por completo entre el gobierno nacional y los municipios del país. La cartera de Finanzas anticipó que la situación económica es compleja debido a la caída de ingresos tributarios y petroleros durante la pandemia. Al momento se ha pagado a los GATS $1.719 millones. Sin embargo, hay un monto pendiente por modelo de equidad territorial. Vamos a hacer un esfuerzo cercano en lo que resta del año a $350 millones, con lo cual llegaríamos a un esfuerzo total de $2.350 millones. Eso es lo que tenemos previsto en la programación. Los municipios reciben asignaciones por ley. La reducción sería por concepto de equidad territorial y depende de cada municipio. En Esmeraldas el recorte es del 60%. Según varias autoridades con menos recursos y 14 competencias, no les permitirá solventar las deudas. Es decir, hay un presupuesto que prácticamente a todos los municipios prácticamente estamos agonizando. Los diferentes municipios no tienen para pagar los sueldos de los funcionarios, sea deuda de 2 a 3 meses. Los alcaldes del país no están conformes y se concentrarán este martes en la Plaza Grande. El gremio hizo público sus exigencias. Se reconsidere la publicación y emisión de los acuerdos ministeriales. Se haga conocer de manera inmediata la programación de pago de las asignaciones. Según la AME, la deuda que mantiene el gobierno con los municipios supera los $1.212 millones. Además, ingresaron una acción de protección en contra de la cartera de Finanzas. Informó Priscila Cadena. Profesionales de la salud reactivan sus movilizaciones para exigir al Estado que cumplan con la estabilidad laboral estipulada en la ley humanitaria y anuncian otras medidas en caso de no recibir una respuesta favorable. De diferentes provincias llegaron a Quito la mañana de este lunes 30 de noviembre para apostarse en el Parque del Arbolito.
Ahí empezó su manifestación. Estuvieron enfermeros, técnicos de atención prioritaria y más servidores de la salud que exigen al gobierno acatar lo aprobado en la Ley de Apoyo Humanitario y darles estabilidad laboral. Que está vulnerando nuestros derechos que por ley nos corresponde. Hemos estado sacrificando nuestras vidas desde el primer al tercer nivel. Esta movilización se da para presionar por la modificación o derogatoria de los artículos 10 y 40 del reglamento de la ley humanitaria, que condiciona quiénes y cómo accederán al nombramiento permanente, cuando la ley en cuestión, aprobada en la Asamblea, habla de la estabilidad para la generalidad de los trabajadores de la salud que dieron servicios durante la pandemia y no solo para aquellos que trabajaron directamente con pacientes COVID, como estipula el reglamento. No es posible que se haga un reglamento que contradice a la ley humanitaria. Nosotros fuimos a las casas, a los domicilios a atender a los pacientes con insuficiencia respiratoria, con COVID, mientras fallecían, estuvimos al lado, nos enfermamos y ahora para darnos la estabilidad laboral nos exigen que tengamos la prueba de PCR de ese paciente. La movilización llevó este reclamo hacia uno de los edificios del Ministerio de Trabajo en el centro de Quito. Aquí ingresaron oficios y se espera una respuesta favorable. Si no, adelantaron que continuarán en protesta. Vamos a tomar medidas de hecho. Vamos a lo legal, a lo judicial. La medida de estabilidad laboral estipulada en la Ley de Apoyo Humanitario fue aprobada como una acción afirmativa y de reconocimiento por quienes trabajaron en primera línea contra el nuevo coronavirus. Los nombramientos provisionales podrían beneficiar a al menos 20.000 servidores de la salud, informó Carolina Basante. Cambiamos de tema. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, respondió a una publicación presentada por un portal digital, donde se lo acusa aparentemente de haber favorecido a contratos de una empresa privada. Dijo que acudirá ante los organismos de justicia y habló de calumnias en su contra. Es un reportaje malicioso que también puede tener repercusiones legales. Así calificó el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, a una denuncia publicada por parte de un medio digital donde se lo acusa de haber mantenido supuestos nexos entre una empresa privada para la que trabajó y el gobierno. La empresa Veritas. Además, el titular de la cartera de Telecomunicaciones fue enfático y mostrando documentos sostuvo no haber desempeñado 2 cargos. Donde se demuestra justamente que no he sido empleado público y a la vez gerente de una empresa. En la denuncia se señala que el gobierno habría contratado publicidad por algo más de $7 millones, mientras él era su gerente y funcionario del gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2013. Según Michelena, él fue efectivamente gerente, pero cuando no era funcionario público. Usted puede ver en esta nota donde está muy fácil identificado cuándo fue mi ingreso a la empresa Veritas. Aquí está muy claro, en la fecha que se ingresó, que es en junio, del 2014. ¿Cuál es la fecha de salida de la agencia Veritas, donde yo trabajaba como gerente, en mayo del 2017? Incluso el ministro habló de calumnias y dejó claro. La empresa Veritas, durante este gobierno, no ha recibido absolutamente ningún contrato con el Estado. El ministro añadió que cuando se firmaron contratos, estos fueron totalmente transparentes. Por este caso, la Fiscalía ya abrió una investigación y dijo que acudirá ante los organismos de control. Y aquí está la respuesta. Estos documentos los voy a presentar a la Fiscalía General del Estado. Voy a rendir mi versión libre y voluntaria para demostrar esta calumnia en mi contra. Informó Marilyn Jaramillo. El modelo parlamentario bicameral podría ser excluido en el informe para segundo debate que prepara la Comisión de Enmiendas Constitucionales. Este es uno de los 3 puntos medulares que propone el Comité por la Institucionalización Democrática para la Consulta Popular, por lo cual califican de inconstitucional la posibilidad. 3 aspectos medulares plantea la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática para enmendar la Constitución: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, dar autonomía a la Fiscalía del Poder Judicial y volver a un modelo parlamentario bicameral. Sin embargo, este último punto podría no ser incluido en el informe para segundo debate que prepara la Comisión de Enmiendas, luego de una moción presentada por la asambleísta lojana Yanine Cruz. No habría el respaldo en plena Asamblea Nacional para poder dar paso al tema de la bicameralidad, lo que resultaría una afectación, en este caso, para dejar de lado la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana
o el tema de la independencia de la Fiscalía. Esto es apoyado por la mayoría de la mesa, sin embargo, también es fuertemente criticado por los proponentes de la enmienda. Lo que está haciendo es vulnerando un principio organizativo del Estado como es la democracia directa y los derechos de participación de los ciudadanos. Y hace referencia al artículo 442, inciso 2 de la Constitución que señala: la iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea. No dice, este proyecto se modificará, se cambiará, se le podrá quitar todo lo que quieran, podrán hacer todo lo que quieran. No dice, el proyecto de iniciativa de reforma constitucional se aprobará por la Asamblea. Pero en la legislatura hay otra interpretación del artículo. Ninguna parte de la Constitución establece que se pueda pasar la petición o la propuesta íntegra del comité. Para eso son las comisiones especializadas, para debatir, pero la mayoría coincide, ni que no es un momento oportuno y que yo creo que sería retroceder totalmente. ¿Cuándo va a ser el momento político para una reorganización, una reestructuración de la Asamblea? Cuando todo el pueblo ecuatoriano se levante a las calles para decirles que no han hecho nada por el país. Cuando ya no tengamos la mínima institucionalidad que hoy tenemos. Dentro de la comisión no se ha definido nada, pues también hay quienes consideran que podría ser improcedente excluir una parte de la propuesta. Quiero pedir una reconsideración a los colegas. Tengo esa preocupación, desde mi punto de vista, no se lo debería eliminar y al final del día quien tiene que decir esto es el Pleno. Por lo pronto se ha ofrecido que para la primera quincena de diciembre estará listo el informe para segundo debate, de tal forma que los tiempos se ajusten y la consulta popular pueda darse en los comicios generales de 2021. Informó Carolina Basante. Se nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un buen inicio de semana. Un abrazo grande.